Buenas tardes, señores. Mi nombre es Omar Ramírez y hoy vamos a comenzar en este caso con unos videos, unas cápsulas con respecto a la asignatura de evaluación del método, que les va a servir un poquitito como apoyo, más que nada para poder ayudarlos también en algún tipo de evaluaciones que ustedes vayan a tener, eh, apoyarlos quizás con sus tareas, con algunos ejercicios también que vamos a realizar en otros videos. Así que espero que les guste, señores. Comencemos. Ya, bueno, vamos a comenzar en este caso con los métodos tradicionales de estimación de recursos mineros. Ya, por un lado, la estimación de recursos mineros se puede dividir en dos partes. Tenemos una estimación global y una estimación un poco más localizada. Si nos damos cuenta, a la derecha tenemos una superficie S, ¿cierto? O una área S, en la cual, ¿cierto? Dependiendo de la extensión, de la zona que nosotros queramos abarcar, ¿cierto? Quizás va a ser un poco más global o un poco más localizada. Esas líneas que ustedes ven son solamente los sondajes, ¿cierto? Que están cruzando en este caso ese recurso mineral. Es como el mismo principio cuando ustedes cargan una base de datos en un software como el MinePlan, como el Vulkan, ¿cierto? O en este caso el DataMine. Ustedes en este caso crean los sondajes de manera 3D y de acuerdo a la geología, de acuerdo a la compositación también que están realizando, de acuerdo al tipo de roca, ¿cierto? Pueden en este caso modelar un sólido mineral para ya después realizar la cubicación correspondiente. Ya, la estimación global nos dice que nos interesa estimar la ley media, el tonelaje de todo yacimiento, ¿cierto? O de una zona grande de esta superficie S, ¿cierto? De depósito o de yacimiento, ¿cierto? Si nos damos cuenta acá en la figura que les coloqué, dice que se tiene un conjunto de leyes. En este caso, las leyes la van a encontrar siempre con esa nomenclatura de z de x, ¿cierto? X haciendo referencia a su coordenada, ¿cierto? O la ubicación espacial, incluso tridimensional en donde ésta se encuentra, ¿cierto? Tenemos Z1, Z2 hasta Zn, ¿cierto? Que son las leyes de mineral localizadas, como muy bien dice acá, en un punto X1, X2, Xn, ¿cierto? Ahí es lo que yo les comentaba, siempre van a encontrar como esa nomenclatura Z de X, ¿ya? Haciendo referencia tanto a la ley y a la ubicación en el espacio de esa ley, señores. Y por otro lado, tenemos la estimación local, que nos interesa estimar la ley media también de estas unidades o de bloques, ya habla de un concepto de bloques dentro de esta superficie S, con el fin de localizar zonas ricas y pobres dentro de esta zona S. Ya si se dan cuenta, la diferencia con la anterior es que claramente acá uno localiza más o puede discriminar o visualizar, si lo quieren entender así un poco mejor, las zonas ricas, las zonas pobres de leyes, ¿cierto? Pensando que aquí, bueno, hay leyes de cobre entre 0 a 2%, ¿cierto? Siendo su ley máxima 2% para ese color morado, ¿cierto? Que yo veo ahí. Y ya siendo las leyes bajas o realmente cero, ¿cierto? Para ese color plomo, gris, si lo quieren entender un poquitito así. ¿Ya? Esto también, ojalá es que alcancemos a hacer unos videos, ya ahí ustedes tratan de hacerme la retroalimentación correspondiente, pero por ejemplo, hay unos videos también que son súper interesantes que podríamos mostrar nosotros también acá, en esta jornada de cápsulas, donde ustedes claramente pueden crear una leyenda de colores, pueden crear una paleta de colores, ¿cierto? Que es bastante simple, hay distintas metodologías donde ustedes pueden crear incluso el rango o la cantidad o la amplitud, ¿cierto? De esa paleta de colores, como les dije, colocarle el color que ustedes quieran, no necesariamente las leyes más altas van a estar coloreadas, ¿cierto? Con un color morado, ¿cierto? Como aparece ahí, o las leyes del 1% de un color verde, ya eso se puede cambiar, se puede editar. También ustedes pueden exportar esa información en este caso para poder construir una curva tonelaje ley también, ¿cierto? Más o menos ahí sí necesitan una cantidad de intervalos considerable, como pueden ser 10 intervalos, ya que también lo vamos a hacer en uno de los videos, para que ustedes puedan ver cómo hacer una curva tonelaje ley, cómo crear también, ¿cierto? Una leyenda de colores, ¿ya? Y bueno, dice estimación local o bloque unitario, ¿cierto? De 1, o unidad básica de cálculo del modelo de bloque.
Bueno, generalmente en los modelos de bloques o el tamaño de estos cubitos, ¿cierto? De ahí viene la palabra cubicación, ¿cierto? Tienen dimensiones de 15 por 15 por 15 para minería a cielo abierto, de 10 por 10 por 10, de 5 por 5 por 5, de 7 por 7 por 7, de 12 por 12 por 12, eso dependiendo en este caso también de las características, de la altura del banco también que quizás ustedes vayan a trabajar. A diferencia, por ejemplo, de la minería subterránea, donde también el modelo de bloques realizado por el planificador quizás no es tan grande, bueno, no es restrictivo, no es tampoco que siempre sea así, pero también se utilizan bloques de 5x5, 6x6, también dependiendo quizás de las secciones de la galería que ustedes también vayan a trabajar, amigos míos, ¿ya? La estimación global y local están relacionados porque se pueden obtener valores globales, ¿cierto? Al componer los valores locales de los bloques, ¿cierto? A continuación vamos a ver, ¿cierto? Y estudiaremos un poquitito los métodos más tradicionales. Recuerden que hay métodos tradicionales y los otros ya que son métodos netamente geoestadísticos, ¿cierto? Que hacen uso de la varianza, de la covarianza, de algunos ponderadores también necesarios para poder calcular las leyes medias, ¿ya? Más importante desde un punto de vista crítico, ¿cierto? Como lo puede ser la media aritmética, muy conocida por todos nosotros, el método de los polígonos también, el método del inverso a la distancia, el inverso cúbico también, que son estos métodos tradicionales de estimación, ya que incluso el software Datamine, que es el software que, bueno, que ustedes también utilizan y que sus profesores también les enseñan en esta asignatura, claramente hay un apartado, ¿cierto?, que dice Power of Distance y ustedes se dan cuenta en esa casilla del Datamine, cuando están haciendo la estimación, que no necesariamente tienen que estimar siempre por el inverso al cuadrado. No puede ser cúbico a la cuarta, quinta, sexta, creo que tiene hasta 7, elevado a 7, ya, y ustedes pueden también ver el comportamiento en este caso de las leyes, cómo varían, cómo realiza la estimación en este caso de esos modelos de bloques vacíos para poder asignar una ley de acuerdo al método de estimación, pues inverso cúbico, inverso a la distancia, se comportarán de la misma manera, las leyes serán las mismas, si realiza una construcción de una curva de tonelaje ley, también será la misma. Son interrogantes bien interesantes que ustedes también pueden analizar. Ya, vamos a empezar en este caso con la media aritmética, ¿cierto? El método de la media aritmética se basa en lo siguiente. Dice, para poder estimar la ley media de un conjunto S, ¿cierto? De esta superficie, se promedian las leyes de los datos que están dentro de S. O sea, claramente, no sé, pues es como cuando ustedes quieren sacar una nota, ¿cierto? Si ustedes tienen tres notas, ¿cierto? Un 6, un 7 y un 5, suman las tres notas y la dividen por la cantidad de datos que tienen, en este caso 3. Ya, lo mismo sucede con el método de la media aritmética para poder, en este caso, determinar una ley media, ¿cierto? De una ley de cobre, por ejemplo, o de oro, si así lo quieren trabajar en gramos por tonelada, o algún otro metal de interés en ppm, ¿cierto? Dependiendo de lo que ustedes también quieran realizar. Aquí les puse un ejemplo que dice, consideremos en el caso de un cuadrado de 7 muestras anteriores, ¿cierto? Tengo, bueno, una superficie o unas secciones de 100 metros por 100 metros. Hay cubos, ¿cierto? O cuadraditos, ¿cierto? Asignados a cada uno de estos, más o menos de 25 metros. Y si se dan cuenta, esos puntos rojos que ustedes pueden ver ahí son las leyes. Suponiendo que son leyes de cobre, tengo una ley del 1%, una ley del 2%, hay una ley de otro 3%, ¿cierto? Y bueno, si mal no vemos acá, ¿cierto? Son más o menos 7 muestras que están dentro de ese interior, ¿cierto? Ejemplo bidimensional, en este caso, ¿cierto? En 2D, para una agrupación de datos, amigos míos, ¿ya? Y aquí tenemos, ¿cierto? Una fórmula general, ¿cierto? Que se ve igual un poco complicada, pero en verdad no tiene mucha ciencia. Simplemente me dice que este ZDS, ¿cierto? Esta ley media, ¿cierto? Asociada a esa superficie S es igual a 1 dividido en este caso en los números de datos, ¿cierto? SN mayúscula, ¿cierto? Contenidos en esta malla de 100%, ¿ya? Eso multiplicado en este caso por la sumatoria de i igual a 1 hasta n datos. Bueno, ¿por qué n datos? Porque dependiendo de la cantidad de datos que yo voy a tener, si tengo 100 datos, bueno, hasta 100. Si tengo 3 datos, bueno, hasta i igual a 1, ¿cierto? Hasta 3, ¿ya?
Y ahí, como dice, de la sumatoria del Z1, que sería, no sé, una ley del 1%, el Z2 más un Z2, que sería la ley del 2%, más un Z3, que sería la otra ley del 2%, y así sucesivamente, ¿cierto? De Z hasta 7, n igual 7 en este caso sería, ¿ya? Entonces solamente es una fórmula, ustedes suman en este caso los 7 valores y los dividen por la cantidad de datos que sería en este caso 7, amigos míos, ¿ya? Entonces aquí también le hice la preguntita, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuál sería la ley media aritmética para esta superficie S? Si se dan cuenta, no es complicado. Si les dan un ejercicio el día de mañana de esta manera, ustedes solamente estarían sumando, ¿cierto? Las leyes, una ley del 1%, del 3%, eso me daría 11 dividido en la cantidad de datos que es 7, más o menos me da 1.57%. Acá también no confundirse, amigos míos y amigas mías, en el sentido de que, suponiendo que son leyes de cobre, 1%, no multipliquen por 10, o sea, por 100, no dividan por 100, ya no es necesario que empiecen a transformar, si son todas leyes en porcentaje, por ejemplo, o en el caso de oro, no sé, pues en gramos por tonelada, si lo quieren ver así también. Bueno, generalmente la ley del oro es un poco más alta, 15 gramos por tonelada, 7 gramos por tonelada, ¿ya? Bueno, en otros países llega a ser más grande todavía, 30 gramos por tonelada. Pero el punto es de que no se compliquen con el porcentaje. Si se dieron cuenta lo que hice yo acá, si es que son todas porcentajes, simplemente las sumo, lo sumo como un número entero, no como porcentaje, me da 11, lo divido en la cantidad de datos, me da 1.57 y ahí recién le agrego el porcentaje, ¿ya? Para que tampoco nos compliquemos mucho con eso. Aquí algunos comentarios con respecto al método de la media aritmética, ¿cierto? ¿Y por qué nacen estos comentarios también, amigos míos? Porque tienen que pensar que si fuera perfecto el método de la media aritmética, no tendrían que, bueno, no existirían de partida otros métodos también de estimaciones de recursos mineros o reservas mineras. Por ejemplo, el software Datamine quizás también no tendría la opción de utilizar alguna especie de variograma o utilizar en este caso el inverso a la distancia, como también se puede hacer, se puede construir también el variograma ahí en el datamine, bien interesante, pero el punto es que no es perfecto, porque sí tiene ciertas restricciones, tiene ciertas ventajas y desventajas también, si lo quieren ver así, con respecto a otros métodos. Perdón. Dice, por ejemplo, aquí algunos comentarios, dice, todos los datos tienen el mismo peso, o sea, claro, ¿y a qué se refiere con el mismo peso? Es que si ustedes se dan cuenta, es como, no sé, pues si yo tengo un valor, una ley, voy a inventar acá, del 10% de cobre, ya bastante alta en ese sentido, ¿cierto? Y tengo por otro lado otra ley, quizás por el producto de algún tipo de anomalía geológica también, ¿cierto? Una ley del 1%, ¿cierto? O del 2% en este caso, ¿ya? Entonces tengo una ley del 10%, tengo por otro lado una ley del 2%. ¿Cuál sería la media aritmética entre esas dos leyes? Entonces, si uno suma 10 más 2, me da 12, dividido en 2 me daría 6. La media aritmética, o la ley media, por medio de la media aritmética en este caso, para esas dos leyes sería 6%. Pero ¿ustedes creen que 6% es representativo de esa ley del 10% y esa ley del 2%? Yo creo que no. Entonces, aquí es donde ustedes se dan cuenta que a eso me refiero cuando dice que se le asigna el mismo peso. Todos los datos, por así decirlo, se dividen por un número en este caso, que sería 2. En el caso anterior se dieron cuenta que se dividían por 7. A eso se refiere cuando le asigna el mismo peso, porque todas se dividen en 7, independientemente si hay un valor máximo de 3, como en el ejemplo anterior, o un valor mínimo en este caso como 1. Todas tienen el mismo peso. Y eso también lo podríamos ver más que nada como una debilidad o como una desventaja, ¿ya? Porque tienen que pensar que también, bueno, más adelante vamos a ver que hay otros métodos que quizás sí le asignan un peso más o menos bueno, por así decirlo, a una muestra, ¿cierto? Que quizás utiliza la distancia, quizás le asigna un peso o hace una ponderación con respecto a la densidad, etcétera, 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 ¿ya? Yo creo que esto es una ventaja que es muy simple de usar y fácil de calcular. De hecho, como nos dimos cuenta, no necesitamos una matemática avanzada para poder determinar la ley media por la media aritmética. Es solamente sumar y dividir por la cantidad de datos, ¿cierto? Entonces,
Aquí tenemos que entender de que en qué momento o en qué punto o bajo qué condiciones, ¿cierto? O escenarios, si lo quieren ver así un poco, podemos utilizar la media aritmética. Porque imagínense que, no sé, pues, tienen una ley, tienen una pila de, no sé, pues de 1,5% y otra pila de 1,4%. ¿Ya? Bueno, ahí sí me va a servir la media aritmética, solamente sumar en este caso esos dos valores y dividirlo por la misma cantidad de datos. ¿Se dan cuenta? Pero ahí me va a servir la media aritmética porque quizá la dispersión que tienen en este caso no es tan grande como el ejemplo que yo había hecho anteriormente, porque es entre 1,5 y 1,4. No debería haber ningún problema. Me puede sacar al paso rápido para algún tipo de cálculo o alguna estimación rápida que quizás yo quiera realizar. ¿Se dan cuenta? Y acá, bueno, imagino que esta es otra debilidad, dice claramente, produce más los resultados cuando hay agrupaciones de datos. En el ejemplo de la figura anterior que yo les hice, dice, existe una agrupación de datos de zonas de alta ley. Y es verdad, porque si nos damos cuenta, voy a retroceder acá, fíjense que hay una concentración igual entre justo en la parte en la malla cierta de 100%, en la esquina superior izquierda, hay concentraciones de leyes de más o menos 3%, 2% y otra vez 2%. ¿Ya? Entonces, esas son cositas bastante, como les dije, interesantes, ¿cierto? Que a eso hace referencia en este caso, que hay malos resultados cuando hay agrupaciones de datos de 3 o de 2%, bueno, o de 10, 12, 5, 3, ¿cierto? Dependiendo de lo que estén trabajando. Y el valor 1,57 como resultado final, ¿cierto? De esta ley media, ¿cierto? Producto de la media aritmética, quizás aparece demasiado alto. ¿Por qué? Pensando, o incluso bajo, si lo quieren ver así, pensando de que hay leyes también del 1%. Entonces, eso es lo que yo les comentaba. Se dan cuenta de que cuando ya hay zonas o concentraciones de leyes muy altas o muy bajas, versus otras también que se encuentran en la periferia que, no, que son más bajas o más altas, quizás la lectura de la media aritmética no va a ser eh, realmente algo a considerar. ¿Se dan cuenta? Entonces, también hay que tener un poco de cuidado con eso. ¿Ya? Otra de las características acá, no funciona bien, una desventaja también, no funciona bien en estimaciones locales, ya como lo habíamos visto al principio, porque quedan bloques sin información, ya tal como la muestra perdón, como la figura que viene a continuación, ya. Me imagino que nos va a mostrar un modelo de bloques. Y claramente, acá tenemos, ¿cierto?, un modelo de bloques de la misma ministro Ales, ¿cierto?, que está acá muy cercana a la ciudad de Calama. Y fíjense, el modelo de bloques o los cubos, esos cubos, se dan cuenta que en este caso esta mina, ministro Ale, la hizo más o menos de 10 metros de ancho, 10 metros de alto y 10 metros de largo. Un cubito de 10 por 10 por 10, ¿cierto? Podemos fácilmente saber el volumen de ese cubo y si lo multiplicamos por la densidad podemos saber cuánto pesa ese cubito que está ahí. ¿Ya? Y dice, en gris está todo lo que tiene que ver con la zona mineralizada, ¿cierto? Y en color rojo es la intersección de los sondajes que se realizaron en esa fase, ¿cierto? Donde está ese banco, ¿cierto? Entonces, bastante interesante, tenemos toda esa zona mineralizada, esa superficie, de acuerdo a lo que me entregó el software en este caso. Bueno, antiguamente también se podía hacer a mano. Yo no sé si quizás les tocó hacer una experiencia así en la universidad. Bueno, pero ahora están los software también que están bastante automatizados y son bastante avanzados. Y bueno, dependiendo también de la precisión y de la cantidad de información o variables que yo también ingrese, ¿cierto?, a dicho programa. Ya, aquí por otro lado, si se dan cuenta, fíjense, pues, en color rojo vemos todos los sondajes, ¿cierto? Ahí están, y acuérdense que ahí yo haciendo esas perforaciones, ¿cierto? Espaciados cada cierto metro, ¿cierto? Puede ser una malla regular también o irregular. Puedo saber la información geológica e incluso geotécnica también que se encuentra en el lugar. Quizás perforando en este caso con una broca diamantada, ¿cierto? Hueca, de tal diámetro para poder después someterle a algún tipo de ensayo destructivo o no destructivo. Pueden en este caso recuperar una muestra, ¿cierto? Una probeta o un testigo, si lo quieren ver así, de una profundidad X y someterla a un ensayo. Y ustedes mismos, eso se enseña en geomecánica, son laboratorios muy entretenidos, pueden saber
cuánto es la resistencia a la compresión simple. Pueden utilizar ensayos triaxiales también, ¿cierto? Mediante esta celda Hooke. Una prensa también para ya cargas uniaxiales, ¿cierto? No confinadas. Pueden utilizar el martillo Schmidt para calcular el número de rebotes también y estimar un valor de la resistencia a la compresión simple. Pueden analizar el tipo de roca, el tipo de minerales también que contiene, la mineralización, qué más pueden saber. Bueno, o pueden someterla derechamente también a esas puntas cónicas que en este caso es el ensayo de carga puntual o el ensayo de Franklin también, necesarios también para poder estimar un valor de la resistencia a la compresión simple. ¿Ya? Ahora pasemos a los métodos de los polígonos. Vamos a hacer ejercicios con respecto a estos señores. Ya la idea es que ustedes también puedan tener los ejercicios. Yo sé que ustedes quizás con los ejercicios pueden entender un poquitito más también. ¿Ya? Y dice, el método de los polígonos se basa en lo siguiente. Asignará a cada punto del espacio la ley del dato más próximo, dice acá. Para estimar una zona o una superficie S, se ponderan las leyes por los datos asociados a esa área o volumen. Entonces, ¿qué quiero que entiendan acá? Que aquí ya la fórmula empieza a cambiar. Que ya acá solamente, a diferencia, por ejemplo, del método de la media aritmética, no solamente considero el número de datos, ¿cierto? Que ya vimos sus ventajas y sus desventajas, sino que ahora voy a considerar otra variable más, que en este caso puede ser un área o puede ser un volumen, ¿cierto? Área o superficie, es lo mismo, ¿ya? Entonces, claramente eso igual es bastante interesante y entender un poco también de que si, por un lado, hacemos la estimación de un caso, ya, un mismo caso por así decirlo, producto de la media aritmética, ya, suponiendo que me va a dar 1.5. Pero si quizás yo utilizo otro método, como el método de los polígonos, suponiendo que conozco las áreas también, quizás me va a dar 1.6 o quizás me va a dar 1.4. No me va a dar el mismo valor. Eso también es interesante que ustedes entiendan, que dependiendo del método de estimación que ustedes también vayan a realizar, la lectura o esa ley media por la media aritmética o esa ley media por el método de los polígonos va a ser distinta. Se dan cuenta, van a tener dos valores distintos. Y no es que una esté buena u otra esté mala, ¿cierto? Es como el mismo ejemplo cuando ustedes quieren hacer el diseño de una malla de tronadura, por ejemplo, y utilizan autores. Konya, Ash, Langerford, Pierce, Borges, etcétera. ¿Se dan cuenta? Y es lo mismo, no es que el Barden con un autor esté bueno o esté malo, sino que son variables distintas, son consideraciones distintas. Generalmente los niños, por ejemplo, cuando realizan el cálculo del diseño de las mallas, calculan 4 Barden y después sacan un promedio o utilizan otros dos autores, por ejemplo, o ellos mismos también pueden crear, como se hace en la mina, ¿cierto? Un diseño de malla también más o menos óptimo, de acuerdo a las variables, de acuerdo a las condiciones del terreno, a las variables controlables o no controlables. Entonces, también eso es súper interesante que se les dé esa libertad de ustedes también jugar, por así decirlo, un poquitito con esto. Entonces, entender acá que también el método de los polígonos vamos a obtener otro resultado distinto. No tampoco uno me va a dar 10 y el otro me va a dar 1, no, tampoco es así, pero van a dar resultados levemente distintos, ¿ya? Aquí pusimos método de los polígonos, donde hay que calcular el área de los 7 polígonos. Entonces aquí, por otro lado, ya esto no es tan fácil, porque tienen que pensar que quizás no es un área irregular. Si fuera un volumen sería un poco más complicado también. Entonces, claramente, para poder estimar la ley o sacar una ley media con el método de los polígonos, ya, primero tengo que conocer las leyes de cada uno de esos sondajes que se encuentran ahí, ¿cierto? Pero además de eso, tengo que saber el área asociado o la superficie asociado de influencia, ¿cierto? De influencia en este caso, asociada a ese sondaje o a esa ley que se encuentra ahí. ¿Ya? Y acá, bueno, habíamos visto el ejemplo anterior, donde el método de la media aritmética me daba 1.57 y quizás considerando en este caso, unas superficies, por ejemplo, X, podríamos obtener un valor de 1.36. ¿Ya? Como les dije, más adelante vamos a hacer ejercicios para que también pongamos en caso o en evidencia lo que acabo de demostrar y así ustedes lo pueden entender un poquitito mejor. Ya, entonces, por ejemplo, acá podemos ver nosotros la fórmula, en este caso, asociada a el método de los polígonos, señores.
¿ya? En este sentido, por ejemplo, vemos que en este caso z, que es la ley que nosotros queremos determinar, está dado por 1 dividido en la superficie total. ¿Se dan cuenta? Yo tengo que dividir la superficie total que tengo y eso multiplicado por la sumatoria de i igual a 1 hasta n datos, donde esa S, que es esta superficie, que es el área, o en su defecto puede ser el volumen, se va multiplicando, ¿cierto? O se va ponderando, en este caso, por cada una de esas leyes, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues si tengo dos superficies, S1 y S2, voy a tener dos leyes, Z1 y Z2, ¿cierto? Donde Z son las leyes y S es la superficie. Por lo tanto, cuando yo esté realizando la fórmula, en la parte superior, ¿cierto?, del numerador, voy a tener que considerar S1 por, en este caso, la ley 1, más S2 por la ley 2. Y todo eso dividido, ¿cierto?, en la sumatoria total, que sería en este caso la superficie 1 más la superficie 2. ¿Ya? Algunos comentarios con respecto en este caso a la fórmula que estamos trabajando. Bueno, es complicado porque bueno, requiere un compás, una regla, un planímetro, si es que estuviéramos trabajando en un plano, ¿ya? Por otro lado, el peso de los datos siempre va a ser la superficie inicial dividido en la superficie S. Funciona mejor con agrupaciones de datos que la media aritmética. Aquí ya tenemos, por ejemplo, claramente identificada una ventaja con respecto en este caso a la media aritmética, en el sentido de que cuando hay agrupaciones de datos, ¿cierto? Obtengo, comillas, ¿cierto? Mejores resultados que quizás el de la media aritmética. ¿Ya? Difícil de implementar en 3 dimensiones y esto sí es una desventaja porque imagínense que tridimensionalmente, ¿cómo podríamos calcular el volumen a una superficie? Igual es complicado, ¿cierto? Suponiendo que también son superficies o volúmenes bastante considerables, también como lo vamos a ver en la imagen que viene a continuación. Y acá también les coloqué otro comentario. Dice en general no es adecuado en estimaciones locales porque asigna la misma ley a todos los bloques que están dentro de un mismo polígono. Entonces también cuidado un poco con eso, ¿cierto? De que aquí no es adecuado en este caso para estimaciones, ¿cierto? Locales, ¿ya? Y produce problemas con datos quizás anómalos, ¿ya? Y aquí podemos visualizar en este caso, si se dan cuenta, una superficie S y se puede observar, ¿cierto?, la dificultad de aplicar en este caso el método de los polígonos a una imagen como esta. Si se dan cuenta, tengo superficies irregulares, tengo una cantidad de superficies bastante considerable, ¿cierto? Y dice, en el espacio tridimensional, el método poliedro, ¿cierto?, es aún mucho más complicado, ¿vale? Aquí también tenemos en este caso el método del inverso a la distancia, ¿cierto? Este método que también yo sé que lo han escuchado muchos ustedes, se basa en lo siguiente: asigna un mayor peso a las muestras más cercanas y un menor peso a las muestras que se encuentran alejadas de ese. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ahora, a diferencia también quizás de la media aritmética, que solamente consideraba el número de variables, el número de datos, o a diferencia también del método de los polígonos que solamente consideraba en este caso área o volúmenes, aquí ya considera las distancias. Dice que si tú estás más alejado, si hay una ley, por ejemplo, que está en un punto 1 y otra ley que está, no sé, 100 metros más allá, mientras más grande sea la distancia, menor peso va a tener la muestra. Y viceversa, si yo soy una ley 1 que está en una coordenada x, y, z o x, y, y hay una ley que está muy cercana a mí, a 2 metros, por ejemplo, a esa muestra que está más cercana a mí se le va a asignar un mayor peso. Y de ahí viene la palabra inverso a la distancia, pues, porque uno pensaría de que mientras a mayor distancia, mayor peso, y no, pues, es inverso, es al revés. Pues. A mayor distancia de una ley, menor peso y relevancia o cierto peso le voy a dar a esa ley. Y viceversa, mientras la distancia sea menor, más chiquitita, ¿cierto? Por así decirlo, mayor peso le voy a dar. Y que en realidad eso tiene sentido, porque claramente si hay una ley del 1% en un punto, lo más probable es que alrededor de esa ley también haya leyes del 1%.
Por ejemplo, y más 100 metros más allá, bueno, puede haber otra ley de otro valor. Entonces, por lo tanto, tengo que asignarle un menor peso a las muestras que están más lejos y más peso a las muestras que están más cercanas a mí, ¿ya? Y ahí está el ponderador, si lo quieren ver así, este ponderador que va multiplicando, ¿ya? Que es 1 partido por la distancia elevado a alfa, donde alfa puede ser 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Como también lo vimos en el software y lo vamos a ver en un video. DI es la distancia entre la muestra I, ¿cierto? Y el centro de gravedad S. Aquí también pues, se llama, cuando alfa en este caso es igual a 1, se llama inverso a la distancia. Cuando alfa es igual a 2, se llama inverso al cuadrado. Cuando alfa es igual a 3, se llama inverso cúbico. ¿Ya? No, es un juego ahí en este caso. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, en el caso anterior se obtienen las siguientes estimaciones. Si se dan cuenta, hay un centro de gravedad y de acuerdo a eso hay ciertas distancias también, po. Hay leyes que están mucho más cercanas a ese centro de gravedad. Estamos hablando de una superficie S también. Y acá también dice que el método de inverso a la distancia a la potencia alfa dice hay que calcular las distancias entre los datos y el centro del bloque, perdón. ¿Cierto? Uno conociendo simplemente las distancias que hay desde el centro del bloque puede calcular, en el caso de nosotros, ¿cierto? Leyes. ¿Ya? Y fíjense, también sucede algo bastante curioso con los demás métodos, que si yo, para esta misma cantidad de datos, para esas mismas distancias, si los queremos ver así también, eh, considero solamente el alfa elevado a 1, inverso a la distancia, ¿cierto? Voy a obtener una ley media de 1,78%, ¿ya? Pero, por ejemplo, si utilizara en este caso el alfa igual a 2, para esa misma cantidad de datos me daría un resultado de una ley media por el inverso al cuadrado, alfa igual a 2, de 2,06. Se dan cuenta que aquí ya hay que tener un poco de cuidado de ver cuál es el criterio que deberíamos trabajar. La pregunta también que surge es qué pasa si para esa misma cantidad de datos eh, yo utilizo alfa igual a 3. ¿Aumentará el valor? ¿Cierto? Porque uno tendería a pensar de que mientras más grande sea el alfa, quizás mayor ley media me va a dar, pero quizás no es así. Entonces es bastante interesante estudiar. Vamos a hacer un ejercicio para que ustedes también puedan visualizar ese comportamiento. ¿Ya? Aquí tenemos la fórmula general, si lo queremos entender un poco así. Ahí dice que en este caso la ley media por el inverso a la distancia de esa superficie S es igual en este caso a la sumatoria de las leyes, ZI, ¿cierto? Dividido en la distancia de esa ley con respecto al centro del bloque, como nos decían, elevado a un alfa, donde alfa debe ser mayor a 0. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, ¿cierto? De acuerdo a lo que no se estime conveniente. Y todo eso dividido en 1 partido en la distancia elevado a ese alfa. ¿Se dan cuenta? Eso es una sumatoria, se van sumando. ¿Ya? Ahí lo vamos a entender mejor con un ejemplo, pero justamente se dan cuenta que ahí aparece el concepto de inverso a la distancia porque es 1 partido por la distancia. Porque si lo multiplicáramos por la distancia, sucedería todo lo contrario que acabo de decir, que es de que las distancias, las leyes que están más lejos les voy a dar un mayor peso y eso me va a influir en la ley media, y no tiene mucho sentido eso. Y las leyes que están más cerca a mí les voy a dar un menos peso. Entonces, por eso es inverso la distancia, porque la idea es que las muestras que están cercanas a mí tengan una mayor relevancia, un mayor peso, ¿cierto? Para después hacer el cálculo correspondiente. ¿Ya? Donde D son las distancias que existen con respecto a la ley que se desea estimar. ZI son las leyes que se encuentran en un punto en el espacio, ¿cierto? X y Z, si lo quieren ver así incluso. ZS es el producto de la estimación que se está realizando. Y alfa es una constante que generalmente, ya vimos que en este caso el alfa puede tomar valores mayores a 3, entre 1 a 3, señores. Algunos comentarios en este caso con respecto ¿cómo se llama? A los métodos tradicionales, ¿ya? En este caso, el inverso a la distancia es simple y fácil de calcular, bueno, dentro de su teoría, ¿cierto? El programa lo hace muy rápido, ¿cierto? Cuando nosotros estamos calculando y lo ingresamos al software Datamine, se adapta de mejor manera a estimaciones locales que globales. No funciona bien, esto es una desventaja,
con agrupaciones de datos, atribuye demasiado peso a las muestras cercanas también al centro de gravedad. Claro, pues, porque como todo parte del centro de gravedad, de ese bloque, ojo, o de esa superficie S, ¿cierto? Tiene sentido lo que me está diciendo ahí. En particular también no está definido si D igual 0, ¿cierto? De I, esa distancia que acabamos de conversar. Como comentábamos, ¿cierto? No toma en cuenta ni el tamaño, ni, ¿cierto? Esta superficie, por así decirlo, a diferencia, por ejemplo, del método anterior, ¿cierto? Que consideraba la superficie o el número de datos, ¿ya? Aquí también tenemos una fórmula un poco más simplificada en este caso para este mismo método de estimación, ¿cierto? Como lo puede ser ¿cómo se llama? El inverso a la distancia, ¿ya? Aquí vemos que z es igual a la sumatoria, también de i igual a 1 hasta n datos, de este ponderador, ¿cierto? Por las leyes que nosotros tenemos dentro de esa superficie, ¿ya? Y si se dan cuenta acá, el método del polígono considera un alfa igual a 1, ¿cierto? Pensando que es una superficie. El promedio considera 1 partido por la cantidad de datos y el inverso a la distancia, que es el que estábamos justamente conversando. Nuestro ponderador sería en este caso 1 partido por la distancia elevado a ese alfa, dividido todo en la sumatoria de 1 partido por la distancia elevado a alfa en sumatoria, ya de 1 a 3. Generalmente el alfa varía de 1 a 3, ya. Los niños generalmente igual ven el comportamiento, algunas veces los alumnos también utilizan más el inverso cúbico, el inverso cuadrado, de repente porque están más cercanos en este caso a la media aritmética también. No hay una sobreestimación o una subestimación en este caso de las leyes, señores. Y acá tenemos también lo que estábamos conversando recién, perdón, ¿cierto? Que hacía referencia a que tengo un centro en donde yo quiero determinar esta ley media. Tengo en este caso leyes B1, B2, B3, B4. Tengo las distancias también asociadas a cada una de esas leyes que ustedes pueden ver ahí, ¿ya? Tengo 1 partido por la distancia 1 al cuadrado, 1 partido por la distancia 2 al cuadrado, ¿cierto? Y si se dan cuenta, todas las distancias están multiplicadas por sus leyes. Y abajo siempre podemos realizar la sumatoria. Acá vamos a proponer un ejemplo clave también del manual que nosotros integramos y dice, se pide determinar la ley en un punto. Para esto se pide que realice el método del inverso al cuadrado de la distancia. Por un lado, tenemos las leyes de cobre, ¿cierto? En porcentaje, 0,2, 0,3, 0,5%. Tenemos las distancias, 1 metro, 2 metros, 4 metros, ¿cierto? Para el caso que está acá. Entonces, para poder realizarlo, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, aquí primeramente estamos viendo el asunto de los ponderadores, si lo queremos ver así. O sea, se dieron cuenta que en la slide anterior yo les mostraba la fórmula del ponderador. Hay hartas formas de poder calcular esto, ya hay unos mecanismos más fáciles. De hecho, los niños cuando están ingresando los datos a la calculadora, algunas veces por querer ingresar todos los datos también, señores, les va a pasar que no van a tener espacio, ya suponiendo que, no sé, son 5 leyes, ya. Entonces algunas veces los niños lo hacen por parte o resumen un poco también la fórmula para poder después ingresarla más rápidamente a la calculadora y obtener más rápidamente el valor de esa ley media. Entonces, si se dieron cuenta, ese W1, ese W2 también que estamos mostrando a continuación, al final son los ponderadores. Pues yo consideré la 1, siempre 1, dividido en la distancia, 1 al cuadrado, ¿se dieron cuenta? Y abajo consideré la sumatoria de todas las distancias, ¿cierto? Del inverso a la distancia, también al cuadrado. Pensando en este caso, que el ejercicio lo dice, si a esto se le pide que realice el método del inverso al cuadrado. Entonces, como nos dice que es el inverso al cuadrado, por eso nosotros estamos utilizando ese alfa igual a 2. Calculo los 3 ponderadores, se dan cuenta que al final el denominador siempre va a ser el mismo, y luego los multiplico por cada una de las leyes, 0,2%, 0,3%, 0,5%, y eso nos da un resultado final, señores, ¿cierto? Y señoritas, de 0,23% aproximadamente.
Aquí también tenemos otro ejemplo asociado a lo que está acá. ¿Se dan cuenta? Tengo, por ejemplo, quiero determinar la ley, en este caso media, para esa superficie, ¿cierto? Con distancias de 125 metros, 80 metros, 48 metros y con las leyes que nosotros podemos observar acá. Una crítica general con respecto a los métodos tradicionales de estimación de leyes, dice, de la presentación anterior podemos hacer los siguientes comentarios con respecto a los métodos estudiados. Una, son empíricos, ya que se basan en la experiencia. Son demasiado geométricos también, ¿cierto? Y de hecho por eso también son considerados métodos tradicionales, porque al final utilizamos la geometría, utilizamos la cantidad de datos, áreas, volúmenes, distancias también, y no consideran la estructura del fenómeno mineralizado como quizás sí lo pueden hacer un poco los métodos geoestadísticos. Algunas definiciones también importantes para nosotros tienen que ver con la anisotropía de las leyes. Dice acá anisotropía, cualidad de un medio cuyas propiedades, ¿cierto? En este caso, varían según la dirección en que se determinen. Este concepto de anisotropía lo van a encontrar mucho en la parte de recursos mineros, ¿cierto? De las leyes. También lo pueden encontrar mucho en este caso en la parte de las leyes, de las densidades también. Es un concepto que simplemente hace referencia de que a medida de que yo vaya haciendo la lectura de alguna variable de interés en una cierta dirección, esta va cambiando, ¿ya? Ahí les puse anisótropo para podrá representar diferentes características según la dirección. En cambio, la isotropía de las leyes es una característica de algunos cuerpos cuyas propiedades físicas no dependen de la dirección en que son examinadas. O sea, son las mismas propiedades, si lo quieren entender un poco así. ¿Ya? Y acá también tenemos, ¿cierto? La presencia de anisotropías, ¿cierto? Es decir, las direcciones en las cuales la variación de las leyes es privilegiada. Se dan cuenta que aquí claramente en este recuadro, ¿cierto? Tenemos un modelo de bloques que está asociado a una paleta de colores o una leyenda de colores, siendo las leyes de color amarillo de 0 a 0,2%, las leyes de color rojo de 0,6 a 0,8% y ese color rosado, si no me equivoco, es mayor a 8%. ¿Ya? Anisotropía de las leyes de cobre del depósito de Radomiro Tomic, dimensiones en metros. ¿Ya? Y claramente aquí también está, como dice, hay una presencia o una posible presencia de anisotropía, ¿cierto? En las cuales hay una orientación, ¿cierto?, privilegiada de las leyes, porque se ve que hay una zona más rica, ¿cierto?, que más o menos tiene una especie de continuidad, y otra zona que quizás es un poco más pobre también, o de leyes mucho más bajas. Aquí también tenemos el caso de la figura que se ve a continuación, ¿cierto? Tenemos una ley 1 de 1,25%, una ley 2 de 1,75%, son simétricas con respecto al bloque también, ¿se dan cuenta? Dice, bloque a estimar e hizo leyes anisótropas en una planta. En la mina Chuquicamata la situación es similar. Las leyes decrecen sistemáticamente de oeste a este, ¿ya? Ahí también podemos observarlo en este caso ese cuadro de hizo leyes. Aquí también dice, podemos decir que el método tradicional de estimación no proporciona un error asociado. Y es verdad, a la estimación entrega solamente como un único valor. Si nos dimos cuenta en los ejemplos anteriores y en los ejercicios también nos vamos a dar cuenta un poco de eso, los valores que obtenemos al final, son valores puntuales, son valores 1,22%. No hay un más menos una desviación o más menos un error como lo planteamos acá. ¿Ya? Sea ZS la ley verdadera conocida de una superficie, sería interesante, dice acá, poder describir una ecuación de este tipo, donde la ley que nosotros finalmente calculamos de esa superficie es igual a la ley que calculamos nosotros más menos un error, ¿cierto? Porque debe haber un margen de error en este caso que nosotros podríamos observar, ¿ya? La magnitud de ese error, ¿cierto? Nos cuantificará la calidad de estimación y nos indicará la necesidad eventual de hacer mucho más sondaje. Claramente porque
Si vemos que el error es muy grande, lo más probable es que quizás la calidad de estimación que estamos realizando no va a ser buena, ¿ya? Y por otro lado, si la estimación del error es bastante pequeña, quizás no existiría la necesidad de hacer más sondaje. Bueno, claramente el hacer más sondaje me entrega información mucho más confiable, niveles de confiabilidad mucho más altos, pero recuerden que también esto es más costoso, esto me cuesta plata, entonces tampoco podemos gastar o invertir mucho dinero, ¿cierto?, en la parte de, ¿cómo se llama?, de prospección, pese a que igual es sumamente importante para poder alargar la vida útil de los proyectos. Ya generalmente, por eso la vida de las minas va en constante ascenso algunas veces, ¿cierto?, producto de que se hacen nuevas campañas de exploraciones y nuevos descubrimientos también de estos recursos o reservas. Acá tenemos, por ejemplo, un concepto, un gráfico, perdón, ¿cierto? Y dice, en general, estos métodos presentan un fenómeno conocido como el sesgo condicional. Dice, el cual se traduce en la práctica por una sobreestimación de las leyes altas y una subestimación de las leyes bajas. Claro, porque es como lo que conversábamos recién, perdón. Teníamos esta ley estimada en porcentaje, pero que está asociada en este caso a esa ley verdadera, ¿cierto? Y esa ley verdadera, claramente en algún punto de esa línea de tendencia que podemos ver va a coincidir. Si se dan cuenta, en la parte superior hay una ley más o menos estimada de 0,8%, pero si bajamos por la recta, por ese mismo punto, vamos a encontrar que esa ley verdadera llega casi entre 0,5 a 0,6%. Entonces eso quiere decir que ese punto, que esa ley estimada, tiene un margen de error bastante grande con respecto a esa tendencia de las leyes, porque igual se puede apreciar que hay una tendencia de las leyes con respecto a esa línea de tendencia, pero igual hay leyes que se escapan un poco de eso, ¿ya? Y eso también es como lo que conversábamos recién, que tiene que ver con el sesgo. El sesgo es el error, ¿ya? Y aquí tenemos, ¿cierto?, una característica en este caso con respecto a una buena estimación, ¿cierto? Ya, una buena estimación, si se dan cuenta, ¿a qué le llamamos una buena estimación? Donde hay una correlación bastante buena en este sentido de la ley estimada con la ley verdadera. Se dan cuenta que todas siguen una tendencia. Por ejemplo, si tenemos una sobreestimación también de leyes altas, se dan cuenta que todas las leyes tienden a crecer en algún momento y eso va a generar también un sesgo también, porque quizás la ley que realmente era 0,5 ahora va a ser 0,8, 0,9, producto de que estoy sobreestimando mucho las leyes altas. O en su caso contrario, estoy subestimando las leyes altas, que en verdad la ley verdadera debería ser 0,5 y en verdad estoy estimando ciertos valores de 0,2, 0,3. En cuenta, estoy subestimando en este caso las leyes altas. Por otro lado, también tengo ¿cómo se llama?, la sobreestimación de las leyes bajas. También se dan cuenta que ahí hay un error de sesgo, hay una subestimación de leyes bajas también, ¿cierto? Una baja, y hay una sobreestimación de leyes bajas, como las podemos observar. Simplemente eso me dice que en verdad las leyes que son bajas las estoy sobreestimando, estoy dándole un valor mayor. Y en la derecha, las leyes que son bajas, también tengo otro problema porque el valor lo estoy bajando, por así decirlo, ¿ya? Delimitaciones de un yacimiento. La delimitación de un yacimiento puede hacerse en plantas, perfiles, es decir, tanto en representaciones horizontales como verticales. Entre las líneas límites más frecuentes se encuentra la siguiente: el límite natural del criadero depósito mineral, la línea límite también de ley nula de un elemento útil, uno de los elementos S de potencia 0 de ese elemento, línea límite de potencia mínima, uno de los puntos que tiene potencia mínima explotable según el método de explotación previsto, línea límite entre distancias de clases de mena, línea límite entre reservas de distintas fiabilidad, ¿cierto?, la probabilidad, y por último los dominios mineros distintos. El contorno exterior se ubica fuera del contorno interno y se obtiene de acuerdo a los métodos de interpolación y extrapolación. Ya, en la interpolación consiste en suponer que las leyes o las potencias, ¿cierto?, ese espesor entre los puntos de datos, que pueden ser sondeo o calicadas, varían de forma regular.
¿cierto? Mediante la explotación se calcula el valor de un parámetro, potencia y la ley fuera del punto en que ha sido medido, ¿ya? Y aquí tenemos lo que estábamos conversando recién, que existen dos clases de extrapolación. Una limitada con respecto al contorno existente de puntos y otra ilimitada, el que tiene que ver con el contorno no existente de puntos. Se dan cuenta que tengo una superficie, tengo esos puntos negros, ¿cierto? Que hacen referencia a los sondajes que son válidos, ¿cierto? Mientras que los sondajes que son de ese color blanco, ¿cierto? O transparente, si lo quieren ver así, son sondeos estériles también, ¿ya? Y hay un contorno interior, como se puede observar, de un color un poco más claro, y hay un contorno también exterior de un yacimiento, señores, ¿ya? Medición con planímetro o también con un digitalizador también, que son, bueno, ahí pueden entregar, uno lo va pasando por encima. También podemos utilizar algunas fórmulas mediante una geometría sencilla, ¿ya? Y dice, los métodos clásicos de desarrollo y empleados desde los mismos comienzos de la minería se basan fundamentalmente en los principios de interpretación de variables entre dos puntos continuos de muestreo, lo que determina la construcción de los bloques geométricos y a los que se le asignan las leyes medidas para la estimación de recursos. Los métodos más clásicos, que son los ejercicios que quizás vamos a resolver ahora, tienen que ver con el método de aritmética, el de los bloques geológicos, el de los bloques de exploración, método de los perfiles, método de los polígonos también, y el método de los triángulos, ¿ya? En el caso de la media aritmética, si estamos utilizando esta técnica, dice consiste en la sustitución de un depósito mineral, ¿cierto? Limitado por superficies irregulares, como se puede observar, y por un cuerpo tabular de potencia constante. Ya, la idea es mantener eso, ¿cierto? Tenemos una zona mineralizada, tenemos la roca encajante que está en la periferia, ¿cierto? Tenemos los sondeos válidos, por así decirlo, y tenemos también sondajes de material estéril. ¿Ya? Ahí hay una vista de perfil en este caso, transversal, ¿cierto? De A a B, ¿ya? Donde podemos ver también la profundidad de cada uno de esos sondajes válidos dentro de ese perímetro interno, ¿ya? Acá hay un ejemplo que también vamos a resolver más adelante, ¿cierto? Que nos dice calcular en este caso las reservas de toneladas y de metal, ¿cierto? De la ley media por un yacimiento conocido por 12 sondajes. Se en cuenta tengo 12 sondajes y cada uno de esos sondajes tengo potencias, tengo espesores, profundidades, si lo quieren ver así, de 8 metros, de 4 metros, 5, 6 metros, asociadas en este caso a leyes, ¿cierto? Ahí es 4.8, 5.0, 4.7% en este caso, ¿ya? Aquí también tenemos cierto el recuadro que nosotros vamos a llenar después en el Excel, ¿cierto? Para poder calcular en este caso las potencias medias del polígono interno, las potencias medias con respecto al polígono externo. Bueno, las densidades siguen siendo las mismas y las leyes también calculadas por nosotros. ¿Ya? Y aquí también más adelante, como les dije, vamos a resolver más ejercicios. Ya este ejemplo de la media aritmética está más relacionado a la ley del oro, señores. Bueno, señores, eso ha sido todo por este video. Traté de resumir lo que más pude en este caso para que podamos avanzar con la parte de los ejercicios. Así que tengan buena tarde. Nos vemos, señores. Adiós.